Heródoto vivió durante el V siglo antes de la era común, en la antigua Grecia. Escribió una narración que resume la historia tal como se conocía entonces y describe muchos de los acontecimientos de su propia vida. Aunque discusión directa sobre sus sesgos y epistemología se reserva para la conclusión de esta serie, en este video puedes conocer detalles sobre una parte de su trabajo. El segundo libro, llamado Euterpe, Egipto Antiguo. Heródoto comienza este libro mencionando que Cambises tomó el poder después de Ciro. Este nuevo rey persa invadió Egipto. Aunque todo el libro trata sobre la historia de Egipto, vale la pena señalar el nombre de Cambises, ya que el libro termina volviendo a mencionarlo. Heródoto describe la famosa, o infame, prueba científica realizada por uno de los primeros faraones de Egipto, Psamético. El faraón tomó 2 niños recién nacidos pertenecientes a personas de la clase común, e hizo que fueran criados sin que ningún hombre pronunciara palabra alguna en su presencia, todo por deseando oír qué palabra los niños pronunciaran primero. Esto se supone que probaría cuál fue la raza de personas que primero llegó a existir. Con el tiempo se observó de estos desafortunados niños que pronunciaban palabras bastante similares a una palabra de los frigios, y así se llegó a la conclusión de que esas debían ser las primeras personas jamás. De todos modos, Heródoto atribuye a los egipcios el mérito de ser los primeros en discernir el cielo y crear un eficaz calendario. A continuación, describe extensamente la geografía de Egipto y, en menor medida, el mundo en total. Esta descripción incluye una mención de dónde, y más adelante en el libro cómo, se recolectaron y transportaron las piedras para las pirámides y muchas maravillas similares. Esto me pareció curioso dado el misticismo casi omnipresente con respecto a los extraterrestres y las pirámides, ya que no hay tal piedra cerca de su ubicación. Por supuesto, quiero decir que es omnipresente entre los que tienen imaginaciones sobre extravagantes. Eventualmente, después de muchas cosas que no mencionaré, el historiador se mete en la muy debatida cuestión del Nilo. En particular, ¿por qué va y viene como lo hace, y de dónde viene? Menciona que hay, o hubo en su tiempo, 3 hipótesis dominantes y opuestas. La primera era que el fenómeno de la crecida del río se debe al cambio estacional de los vientos. El segundo camino muestra más ignorancia que la que se ha mencionado, y es más inverosímil de considerar, porque dice que el río produce estos efectos porque fluye del océano, y que el océano fluye alrededor de toda la tierra. Debo mencionar que en el siguiente libro el historiador hace referencia a una expedición egipcia que sorprendentemente recorrió toda África. El escritor continúa. El tercero de los caminos es el más engañoso, pero sin embargo es el más equivocado de todos, porque en realidad este camino no tiene más verdad que el resto, alegando que el Nilo fluye de la nieve derretida. El historiador proporciona varias razones por las que no podría haber tanta nieve debajo del Sáhara, de donde debe originarse el Nilo. Más bien, proporciona una hipótesis propia, una cuarta hipótesis. El Sol, siendo desviado de su típico camino a través del cielo por los vientos tempestuosos, llega a las partes altas de Libia. Para abreviar la historia, de alguna manera, de varias maneras, él argumenta que la posición del Sol debe alterar la cantidad de agua en el Nilo. Que se sepa que Heródoto se refiere a África como Libia, y el término Nilo superior se refiere al sur del Nilo. Esto último da paso a una mención de los etíopes. Aunque hay varias menciones de ellos, al principio Heródoto cuenta una historia en la que muchos guerreros egipcios se rebelaron contra Psamético y se establecieron en Etiopía. Es suficientemente jocoso como para citar, cuando el faraón le suplica que no se vayan. Uno de ellos señaló a su miembro privado y dijo que donde quiera que esto estuviera, allí ellos encontrarían esposas e hijos. El escritor atribuye a estos hombres el mérito de pacificar y civilizar a los etíopes. Dice que no hay nada seguro de lo que hay debajo de Etiopía, pero cuenta que hay informes sobre unos hombres muy pequeños de piel negra. Hombres raros como los monstruos que viven en los bordes del mapa, LOL. Entonces Heródoto vuelve a hablar de Egipto y comienza diciendo: tiene más maravillas que cualquier otra tierra. Sin embargo, guarda esas cosas para más adelante. La referencia parece no ser más que una herramienta de suspenso. Más bien, primero habla de las costumbres y hábitos de los egipcios. De estos hay muchos, desde las mujeres,
supuestamente, orinando de pie mientras los hombres orinan sentados hasta la práctica de la circuncisión masculina. Esto último me pareció muy curioso, y hay varias referencias a ello. El historiador explora la difusión de la práctica que, al parecer, fue heredada por todos alrededor de Egipto. Dice que los únicos en Libia, África, que no lo hacen porque aprendieron de los griegos a no hacerlo. Entre ellos nombra a los cartagineses. Supongo, por lo tanto, que la fe judía heredó la práctica de los antiguos egipcios. No hay ninguna mención de los judíos, pero otros historiadores, como Polibio, sobre el cual también puedes aprender en este canal, sí los menciona. Del mismo modo, los curiosos hábitos alimenticios de los egipcios son descritos. La vaca no se comía, se consideraba sagrada. Supongo que como los hindúes de hoy en día. Lo mismo ocurre con las cabras, ya que la diosa Pan era de lo más sagrado para ellos. Esto es dicho en paralelo a una discusión recurrente sobre los dioses. Estos son identificados como los mismos grecorromanos, aunque con diferentes nombres y representaciones físicas. Por supuesto, la versión egipcia de Zeus tiene cabeza de carnero, por ejemplo. Sin embargo, Heródoto dice que es Zeus. Decepcionando al historiador, los egipcios no tienen a Poseidón ni a Cástor y Pólux. Pero sí tienen a Heracles, lo tienen mucho. De hecho, consideran a Heracles como uno de los 8 principales. Como Heródoto explica, dividen a los dioses en 8 primarios, 12 secundarios, y todos los demás son un tercer grupo. Por cierto, el cerdo no tuvo tanta suerte entre ellos. Se le consideraba un animal muy sucio. Hay muchas menciones de las prácticas religiosas de los egipcios. Entre ellos se encuentra la descripción de una ceremonia en honor a nada menos que Ares, el dios de la guerra. En esta los participantes se golpeaban unos a otros con tablones de madera. Permítanme pasar por alto estas cosas y simplemente decir que el historiador argumenta repetidamente que los griegos aprendieron sobre las deidades gracias a tales bárbaros, principalmente los egipcios. En realidad, ningún discurso sobre la cultura egipcia y sus animales está completo sin una mención a los gatos, a los felinos. Sorprendentemente, Heródoto dice que con frecuencia matan a los gatos recién nacidos. Lo hacen porque la hembra no soporta vivir con un macho bajo el mismo techo después de haber dado a luz a gatitos. Sin embargo, cuando un gato muere, todos los miembros de la casa tienden a afeitarse las pestañas. Esto debe haber sido gracioso, ya que los acredita como las únicas personas que se afeitan no solo la barba, sino también la cabeza. Incluso las mujeres. Tenían perros, pero los enterraban en la casa, mientras que los gatos tenían tumbas sagradas especiales, fuera de la casa. Permítanme no omitir tanto como insinué anteriormente, ya que hay muchas descripciones notables, incluyendo menciones al famoso cocodrilo. Déjame citar. De todas las criaturas mortales de las que tenemos conocimiento, esta crece hasta el mayor volumen desde el principio más pequeño. A diferencia de todas las demás bestias, no le crece la lengua, ni mueve la mandíbula inferior, sino que lleva la mandíbula superior hacia la inferior, siendo en esto también diferente a todas las demás bestias. Aunque se dice mucho más, para ser breve, debes saber que, según Heródoto, en algunas zonas, los egipcios aman a estas misteriosas bestias, e incluso las domestican. Oh, mi Zeus. Me encantaría tener un cocodrilo como mascota. Retornando a las prácticas humanas, en cuanto a la medicina, los egipcios son acreditados como los más desarrollados en esta área. Esto da paso a las prácticas de momificación. Aparentemente, había 3 niveles económicos de tales cosas. Bastante jocoso, menciona que los cadáveres de mujeres hermosas o jóvenes no se entregan a un embalsamador hasta al menos 3 días después de su muerte. De ese modo, los embalsamadores no pueden abusar de sus mujeres, porque dicen que uno de ellos fue una vez descubierto haciéndole eso al cadáver de una mujer recientemente muerta, y sus compañeros artesanos dieron información. Verdaderamente, la depravación no tiene fronteras ni periodos de tiempo. Finalmente, el escritor llega a la historia de Egipto, lo que aún no es una descripción de sus maravillas. Primero cuenta cómo el presunto primer faraón de la historia ordenó una transformación del Nilo. Es difícil entender de qué exactamente consistía la obra, cómo cambiaba el curso del Nilo,
pero al parecer los persas todavía mantenían la obra en la época de Heródoto. Otros historiadores describen la obra en mayor detalle. Varios faraones más tarde, un tal Sesostris se embarcó en una llamada conquista exploratoria. Aparentemente, este rey no solo sometió a Arabia, sino también a gran parte del Medio Oriente e incluso a los escitas, lo que creo tiene la intención de designar un área general en las llanuras de Rusia y Ucrania. A lo largo del camino, este hombre dejó marcas que aún se mantienen, en la época de Heródoto como prueba de lo lejos que él llegó. Este mismo hombre, después de regresar de su exploración militar, dividió la propiedad de la tierra de Egipto y en el proceso estableció su sistema tributario y tal vez inventó la geometría. Es decir, como las áreas de tierra y los impuestos tenían que ser medidos y evaluados, se necesitaban geometría y matemáticas. Tal vez no tanto para alabar aún más a Sesostris, sino más bien para psicologizar, burlonamente, a Darío, el futuro emperador persa. Heródoto dice que cuando este último quiso construir una estatua al lado de la de Sesostris, se le fue objetado y prohibido por los sacerdotes de Egipto, ya que le dijeron que él mismo aún no había hecho nada como el antiguo faraón. El historiador dice que Darío pudo haber tomado en serio este reproche. Posteriormente llega el reinado de Proteo, el mismo de la obra de Eurípides llamada Helena. Es de este historiador de donde el dramaturgo saca la trama de esa parcialmente perdida trilogía. De paso, que sepas que también puedes aprender sobre las obras de Eurípides en este canal. El historiador dice que él indagó sobre la veracidad de la leyenda troyana cuando encontró un templo en las costas de Egipto dedicado a la Afrodita extranjera. Le dijeron que ellos también habían oído hablar de la guerra de Troya y que de hecho fue ahí, en esa costa egipcia, que Menelao finalmente encontró a Helena. Heródoto supone que Homero había oído hablar de esta posibilidad. Para ser claros, es que París accidentalmente llegó allí después de huir con Helena. Como tal, Proteo le prohibió tomar a la esposa de otro. En cambio, París regresó a Troya sin Helena, por lo que los troyanos no pudieron devolverla. Al fin y al cabo, es lógico que Príamo o Héctor la hubieran devuelto si la hubieran tenido. En cambio, toda la guerra debe haberse librado porque los argivos, Menelao y Agamenón, se negaron a creer que ella no estaba en Troya. De cualquier manera, esto no es exactamente como Eurípides lo dramatiza más tarde. En cuanto a la versión de Homero, el historiador indica que el poeta menciona que Héctor y Helena se pierden en el mar por un tiempo antes de llegar a Troya. Por lo tanto, Homero de pronto había escuchado sobre esta posibilidad. Por cierto, también puedes conocer la epopeya de Homero en este canal. En cuanto a por qué los dioses contribuirían o permitirían una guerra aparentemente sin sentido, Heródoto dice que debe haber sido para hacer evidente a los hombres que por grandes injusticias también son grandes los castigos que vienen de los dioses. Un pensamiento desgarrador. Después de Proteo, viene Rampsinitos. Esto involucra una historia muy jocosa. Era una historia popular de un bribón que con frecuencia engañaba o burlaba al faraón. Este hombre era hijo del ingeniero que construyó un tesoro para el rey. Un tesoro que el rey llenó de oro y plata. Aunque el edificio era seguro, el ingeniero construyó una piedra suelta secreta, una que sus hijos luego podrían mover para robar el dinero. Así, después de la muerte de su padre, los hijos se pusieron a robar. Para abreviar la historia, los dos hermanos lo hacen repetidamente hasta que uno cae en una trampa y el otro se ve obligado a cortarle la cabeza. La madre entonces amenazó con que ella podía y daría información al rey de que él tenía el dinero. Si él, el sobreviviente, no recuperaba el cuerpo del hermano muerto que fue colgado humillante e impíamente. El sobreviviente ideó una manera de recuperar el cuerpo. Esto implicó emborrachar a los guardias. Después, aunque Heródoto no cree en esta parte de la historia, el faraón pone a su propia hija a prostituirse con el propósito de que ella pregunte cuál de sus muchos posteriores clientes podría ser el ladrón. Ella hace eso mismo, él se revela de una manera jocosa y huye. Eventualmente, Rampsínito se maravilló mucho de él y le dio por esposa a esta hija suya, considerándolo el más sabio de todos los hombres. Por supuesto, esto debe ser, al menos en parte, una leyenda popular y entretenida. Hay una breve mención sobre cómo los egipcios creían en la reencarnación, y que es de aquí que ciertos helenos que Heródoto se abstiene de explícitamente mencionar deben haber sacado la idea.
Me pregunto, ¿a quién no hace referencia? ¿Será los pitagóricos? Ellos creían en la reencarnación. De cualquier manera, supongo que tal noción debe haber sido considerada impía. En todo caso, el siguiente faraón que Heródoto menciona es un tal Keops. A este se le atribuye traer toda clase de maldades. Cerró todos los templos, y después de haberles impedido sacrificar allí, ordenó a todos los egipcios que trabajaran para él. Es él, deduzco, quien construye la más grande de las famosas pirámides. Heródoto describe todo el proceso y la maravilla de la ingeniería. Este faraón es recordado tan odiosamente que se dice que él puso a su propia hija en la prostitución y que hizo que cada cliente contribuyera una piedra para la pirámide. El siguiente rey, Miquerinos, el hijo del anterior, es bien recordado ya que revocó la maldad de su padre y devolvió las cosas a como eran antes. Posteriormente, Egipto tuvo un faraón ciego bajo cuyo gobierno el país fue conquistado por los etíopes. Estos gobernaron durante 50 años hasta que su líder, aparentemente debido a una visión siniestra, abandonó voluntariamente el país. Entonces llegó al poder un viejo sacerdote llamado Setos. Este tenía animosidad con la clase guerrera. Así, cuando los asirios invadieron, el rey tuvo que armar a los civiles, a los comerciantes y a los artesanos, ya que los guerreros se negaban a luchar. Sin embargo, la noche antes de la batalla, en un milagro, un enjambre de ratoncitos se comió o dañó todos los arcos y escudos de los asirios. Así, los invasores huyeron y Setos salió victorioso por la gracia de la divinidad. El historiador dice: Y en la actualidad este rey se encuentra en el templo de Hefesto en piedra, sosteniendo en su mano un ratón, y por letras inscritas dice estas palabras: Que el que me vea aprenda a temer a los dioses. Por supuesto, a Heródoto le encanta esto. De paso, Hefesto era uno de los principales dioses de los egipcios. Calculo que este sería Pat, el dios de los artesanos, ingenieros y herreros. De cualquier manera, el historiador hace la siguiente curiosa observación. Los egipcios, puestos en libertad después del reinado del sacerdote de Hefesto, y como no podían vivir sin rey, establecieron sobre ellos 12 reyes, dividiendo todo Egipto en 12 partes. Lo que me parece curioso es la mención de que no podrían vivir sin un rey. Este hecho yace olvidado, para los civilizados, las monarquías son para los bárbaros. Ellos la necesitan, porque no pueden ser autónomos. De cualquier manera, estos 12 intentaron de ser amigos y estar en paz. Por supuesto, esto no dura. Había una profecía de que cualquiera que bebiera de una copa de bronce durante una específica reunión o ceremonia anual, sería el rey de todos. Sucedió que uno de ellos, porque le faltaba una copa, bebió de su yelmo, que por cierto era de bronce. Así, al darse cuenta, los otros 11 lo exiliaron. Sin embargo, este hombre, sintiéndose injustamente tratado, logró reunir a ciertos piratas jonios y carios y, comenzando con ellos como mercenarios, conquistó todo Egipto. Su nombre era Psamético. Heródoto ahora describe la economía de Egipto. Dice que toda la sociedad estaba dividida en 7 clases. Cada una para una profesión general. Todos estos estatus eran hereditarios y fijos. De las 7 clases, los guerreros son los que gozan de la más alta reputación, mientras que los artesanos son los más bajos. Al historiador le resulta curioso cómo esta valoración se repite de una sociedad a otra. Dice que todos los helenos lo han aprendido, y especialmente los lacedemonios, pero los corintios son los que menos desvaloran a los que practican la artesanía. Hay que reconocer que, hasta cierto punto, lo previo es una crítica o burla implícita de Esparta. Es como si en este sentido ellos fueran los más bárbaros. Además, la cultura del Corintia todavía se beneficiaba del gobierno de Periandro. Recuerda, él era el sabio rey que defendía a las clases más bajas. Del mismo modo, en este momento Atenas estaba al menos creciendo hacia más valorar a los artesanos. Eso es todo. Cerrando el círculo de la narrativa, el historiador repite que el entonces rey de Persia, Cambises, invadirá Egipto y derrotará al entonces faraón, un hombre llamado Amasis. En los siguientes libros, Heródoto describe cosas como el loco rey persa que conquistó Egipto,
Las luchas entre los dos reyes espartanos, como Atenas se convierte en una democracia y, por supuesto, como las ciudades griegas aliadas sobrevivieron a la invasión persa. No te lo pierdas. Ahora, para encender tu curiosidad y motivarte a ver el último video de esta serie, te regalo una muestra de uno de los muchos aforismos que tallé mientras leía a este autor. Parece que Zeus golpea con mayor frecuencia a los orgullosos, pero esto se debe a que los orgullosos disfrutan jactar de cómo fueron golpeados y los envidiosos disfrutan escuchar sobre cómo los orgullosos fueron golpeados. Si disfrutas o le sacas provecho a mis aforismos, que sepas que tengo miles. Escribiré libros con breves ensayos temáticos compuestos de aforismos. Estos ensayos son profundos e intrigantes pero fáciles de leer. Para copias muy económicas, busca Protágoras Paz en el sitio web de Amazon. Repito, Protágoras Paz, ese es mi nombre.